Alguna vez nos hemos puesto a meditar acerca de la inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa esto? Lo hemos escuchado antes. ¿Qué viene a nuestra mente cuando hablamos acerca de esto? Hemos oído muchas veces que nos dicen que Dios no cambia, que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, pero ¿qué pensamos cuando escuchamos eso? ¿Qué viene a nuestra mente? ¿Qué produce en nosotros? ¿Hemos reflexionado sobre eso genuinamente? Pues bueno, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Es nuestro deseo que seamos todos edificados a través de estas lecciones y que juntos exploremos la grandeza de Dios. Vamos a hacer una oración para comenzar con nuestra lección de esta noche. Bendito Dios y Padre nuestro, agradecemos el que nos des esta oportunidad una vez más de poder transmitir estas enseñanzas, Señor, y que mis hermanos, las personas que nos escuchan, que nos ven, sean edificados, sean confrontados, sean motivados a conocerte, porque tú eres el único Dios verdadero que se ha revelado a través de su creación y a través de la bendita palabra y de la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Permítanos, Señor, conocerte, abre nuestra mente, nuestro corazón, y que al mirar estas verdades en tu palabra, nuestro corazón arda, Señor, con el deseo de adorarte, de bendecirte, de buscarte, de conocerte, de obedecerte, de estar rendidos a ti y estar agradecidos de que siendo tú un Dios grande, un Dios de quien provienen todas las cosas, te dignas, Señor, a mirar nuestra bajeza y a compartir tu grandeza con nosotros para que nosotros te conozcamos. Gracias te damos en esta noche, en el nombre precioso y santo de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, vamos entonces a entrar a nuestra lección de esta noche. Vamos a compartir pantalla y vamos a nuestra presentación. Pues bien, aquí estamos explorando la grandeza de Dios. Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir esto? Bien, la palabra inmutable proviene del latín inmutabilis. In o im significa no, immutabilis significa mutable o cambiante. Otras palabras tales como invariable, constante y fiel también nos ayudan a entender este atributo divino. La inmutabilidad de Dios significa que Él nunca cambia en sus atributos o en su consejo. Dios no crece, evoluciona o mejora. Él ya es perfecto. No puede disminuir o menguar, deteriorarse o retroceder, porque entonces dejaría de ser Dios. Lo que Dios es, siempre lo ha sido y siempre lo será. Él no cambia de opinión ni anula un decreto con otro. No hace una promesa y después cambia sus votos, no amenaza y después no ejecuta. Esto es especialmente consolador, puesto que la posibilidad de que un Dios todopoderoso se vuelva malvado repentinamente o que de pronto cambie de opinión es completamente aterrador. La inmutabilidad de Dios es uno de sus atributos más importantes porque garantiza que Él y su palabra serán lo mismo ayer, hoy y siempre, según lo leemos en Hebreos 13:8. Él es la única constante en el universo, el único ser digno de absoluta confianza. Vamos a ver algunas definiciones acerca de la inmutabilidad para que nos quede más claro este concepto. En la Biblia todo nos dice lo siguiente, dice: la inmutabilidad de Dios es la condición divina de ser inmutable en naturaleza y carácter. Esto incluye su esencia, sus propósitos y sus promesas. Dios no cambia ni en sus planes ni en sus acciones, porque todo se basa en su naturaleza perfecta e inalterable. Entonces, ya con esto nos vamos dando una idea acerca de a qué nos referimos cuando hablamos de la inmutabilidad. Dios no cambia, no puede cambiar, es parte de su naturaleza. Coalición por el Evangelio
Hay un artículo de J. Parker y dice lo siguiente: la inmutabilidad de Dios significa que Él no cambia en su ser, carácter, verdad ni manera de obrar. No envejece, no mejora ni empeora. No adquiere nuevos poderes ni pierde los que tiene. Su carácter es hoy y será siempre exactamente lo que fue en los tiempos bíblicos. Habla esto acerca también de la integridad de Dios. Él es quien es, lo ha sido y lo será por siempre. Esto también tiene que ver con la forma en que Él se manifestó a Moisés en la zarza, que le dice: yo soy el que soy. O sea, esa frase implica toda la esencia y naturaleza de Dios, y obviamente incluye este atributo de su carácter, que es la inmutabilidad. Teologiaguía.org dice: la inmutabilidad divina implica que Dios es perfecto e incambiable en su ser, atributos y propósitos eternos. No experimenta cambios en su carácter, sabiduría o poder. Esta doctrina se contrapone a la inmutabilidad humana, marcada por el cambio y la inconsistencia. Ahora, algunas frases de teólogos sobre la inmutabilidad de Dios. Igualmente nos dice J. Parker: el carácter de Dios es hoy y será siempre exactamente lo que fue en los tiempos bíblicos. Jamás se vuelve menos veraz, menos misericordioso, menos justo, menos bueno de lo que una vez fue. O sea que con el tiempo Dios no cambia tampoco su carácter. Él no se hace más bueno o no se endurece al ver nuestra dureza, nuestra pecaminosidad, nuestra rebelión, que Él empiece a rebajar su amor o su interés por nosotros, o que Él llegue a perder interés por nosotros y que diga: no, definitivamente yo creo que no los quiero salvar. Entonces Dios no cambia, Él permanece fiel, Él permanece íntegro, Él no aminora ni aumenta nada. Lo que es Él y punto, en todas sus perfecciones. Su amor no cambia, su gracia no cambia, su justicia no cambia. Él permanece siempre fiel a Él mismo y a sus propios rasgos de su persona. A.W. Pink dice lo siguiente: Dios no puede experimentar un cambio para bien porque ya es perfecto. No puede experimentar cambio para mal. ¿Sí? Él no cambia. Esa es la esencia, esa es la idea que debemos quedarnos con este aspecto de su carácter. Paul Washer dice lo siguiente: lo que Dios es, siempre lo ha sido y siempre lo será. Él no cambia de opinión ni anula un decreto con otro. Él no hace una promesa y después la rompe. Coalición por el Evangelio, que es un breve resumen, dice: las metas y los principios en que basa su acción permanecen constantes. En ningún momento actúa saliéndose de su carácter inalterable. Y la propia Biblia, en Malaquías 3:6, leemos: porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. En las Escrituras, el nombre de una persona tiene gran significado o importancia, porque con frecuencia describe quién es y revela algo de su carácter. ¿Cuáles son los nombres dados a Dios en los siguientes versículos y qué nos enseñan acerca de la inmutabilidad? Bueno, ¿qué nos enseñan acerca de su inmutabilidad? Y mencionábamos Éxodo 3:14. Dios se revela como: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Este nombre se deriva del verbo hebreo hayá, que significa ser o existir. No solo denota la eterna naturaleza y autoexistencia de Dios, sino también su inmutabilidad. Él siempre es y siempre es el mismo. Él siempre es y siempre es el mismo. ¿Sí? No hay cambio en su persona, en su parecer, en sus decisiones, en sus decretos. La roca, en Deuteronomio 32:4, dice: este nombre necesita un poco de explicación.
Dentro de la creación no hay muchas cosas que sean más permanentes o invariables que una piedra o una roca, y las montañas que éstas forman. Es un consuelo saber que aún esta metáfora es inadecuada. Cuando todas las rocas de esta tierra se hagan polvo, aún Dios permanecerá invariable. Pero bueno, es una forma en que los escritores bíblicos daban a entender esta cualidad de Dios. Así como veían que una roca había sido por años, siglos, aún hay rocas que permanecen en el mismo lugar, las han fotografiado hace 200 años y siguen en el mismo lugar. Y es un legado, ¿no? Y las antiguas culturas usaron mucho las rocas para dejar una evidencia de ellos. Lo vemos en las pirámides de Egipto, en la Esfinge, en las pirámides aquí en México de Teotihuacán, en muchas otras partes del mundo, ¿no? Una roca, porque tenían la idea de que la roca era algo permanente. Entonces, dejar un vestigio grabado en una roca o un monumento por medio de una roca, pues sabían que era algo que iba a perdurar por mucho tiempo. Pero como nos dice aquí, aun cuando todas las rocas se acaben, aún Dios seguirá permaneciendo igual o invariable. Habiendo considerado los nombres de Dios que comunican su inmutabilidad, ahora veremos algunas de las declaraciones bíblicas más importantes con respecto a este atributo, que nos enseñan acerca de la naturaleza inmutable de Dios y su relación con su creación, cómo demuestran su grandeza. Dice el Salmo 102, 25 al 27, dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. ¿Sí? Entonces este salmo retrata exactamente esto que venimos diciendo. O sea, la creación incluso llegará al punto en que será consumida. Sin embargo, Dios aún permanecerá. Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, Dios no es un Dios caprichoso, un Dios voluntarioso, un Dios voluble, sino que Él es fiel. Él es fiel a sí mismo. Él es fiel a sus pactos. Por eso Israel se llenó de orgullo y de jactancia, sabiendo que Dios los protegería. Y llegaron al punto de pensar que era por ellos mismos. Pero es que es Dios quien es fiel. Él observa con fidelidad lo que Él ha dicho que hará. Él ha dicho que el pueblo de Israel era su pueblo escogido, que Él sería su Dios. Y Dios no toma las cosas a juego. Él no se emberrincha y cambia súbitamente, sino que Él se mantiene sobre todo ¿a qué? A lo que Él ha dicho, a lo que Él se ha comprometido a hacer. La gente puede cambiar, la gente puede variar, y lo vemos. Ese es el ejemplo de la nación de Israel. Sin embargo, Dios se comprometió a que sería su pueblo y lo ha mantenido. Y aún sabemos que cuando Cristo venga por segunda vez, aún tendrá tratos específicos con la nación de Israel, por esto mismo, no por lo bueno, no por lo grande que pudiera haber sido la nación de Israel. Es lo que ha logrado la nación de Israel, lo ha hecho precisamente bajo la bendición de pacto de Dios con ellos. Otro texto, bueno, ahorita vamos a ver otro texto, vamos a ver una nota. Dice: esta es una demostración poderosa de cómo la inmutabilidad de Dios afecta su relación con su pueblo. Aún en medio de la infidelidad de Israel hacia Dios, Él permaneció fiel porque no cambia y sus promesas no fallan. Lo que yo les mencionaba. Dice Santiago 1:17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, o sea, no hay cambio, ni sombra de variación. ¿Sí? ¿Pero de qué está hablando? Toda buena dádiva y todo don descienden de lo alto. ¿De quién descienden? Del Padre. Entonces podemos estar ciertos de las dádivas y de los dones que Dios nos da, la gracia, porque la gracia es una dádiva que Dios nos da,
un don, las cosas que Dios nos ofrece gratuitamente, todo lo que leemos en la carta a los Efesios, todas las riquezas de Dios que ha dispuesto para nosotros, que las disfrutemos en Cristo y a través de Cristo, todo nos lo ha dado el Padre y podemos tener la seguridad de que lo tenemos, de que Dios nos lo ha dado, porque en Él no hay mudanza, no hay cambio, ni hay la más mínima sombra de variación. La traducción que hizo la New English Translation de este versículo en español diría: toda dádiva generosa y todo don perfecto viene de arriba, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay variación ni la más mínima señal de cambio. Con el cual no hay variación ni la más mínima señal de cambio. Hebreos 13:8: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. ¿Sí? Él no puede cambiar. Él comparte estos mismos atributos. Jesucristo es Dios. Nuestra salvación está asegurada porque nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como leemos en Tito 2:13, es inmutable. Su carácter perfecto, la redención que Él proveyó y todas sus promesas son los mismos ayer, hoy y para siempre. Habiendo considerado muchos versículos que hablan de la inmutabilidad de la naturaleza de Dios, ahora consideraremos aquellos pasajes que hablan específicamente de la inmutabilidad de su palabra y su consejo. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de su naturaleza inmutable? ¿Qué nos enseñan acerca de la relación de Dios con su creación, especialmente con el hombre? Bueno, vamos a ver estos textos. Dice 1 de Samuel 15:29. Dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos una explicación acerca de esto porque genera ciertas dudas y controversias. En 1 de Samuel 15:29, las Escrituras declaran que Dios no es hombre para que se arrepienta. De este y otros pasajes es claro que la inmutabilidad de Dios se extiende incluso a su consejo y voluntad. ¿Sí? No es hombre para que se arrepienta. Pero ¿cómo debemos entender esto? Él es perfecto en sabiduría, por lo tanto, no erra en lo que decreta. Es todopoderoso, por lo tanto es capaz de hacer todo lo que ha decidido. Pero ¿cómo reconciliamos esta enseñanza con otros versículos que parecen enseñar lo contrario? En Génesis 6:6, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. En Éxodo 32:9-14 dice: el Señor se arrepintió de destruir a la desobediente nación de Israel. Entonces, ¿cómo cabe esto en lo que estamos diciendo? Por último, en Jonás 3:10 dice: Dios se arrepintió del mal que había dicho que haría a la ciudad de Nínive. ¿Se contradicen las Escrituras? ¿Realmente Dios cambió de opinión? La respuesta no es tan compleja o misteriosa como se pudiera pensar. Las Escrituras enseñan claramente que las perfecciones, los propósitos y las promesas de Dios son siempre las mismas. Pero esto no significa que su relación con su siempre cambiante creación y su disposición hacia esta no pueden variar. Génesis 6:6 simplemente se refiere a la santa respuesta de Dios al pecado del hombre y su determinación de borrar al hombre de la faz de la tierra. Versículo 7. Lo mismo sucede en 1 de Samuel 15:11 y 26. En Éxodo 32:29-14, Dios se arrepintió de destruir a Israel como una respuesta clemente a la oración de Moisés, una oración a la que Dios llevó a Moisés y lo fortaleció para que la hiciera. En Jonás 3:4-10, Dios simplemente se arrepintió
de destruir a Nínive cuando esta ciudad se arrepintió a su vez de su pecado. Estos pasajes son recordatorios para nosotros de que la inmutabilidad de Dios no significa inmovilidad. Dios no cambia, pero Él no es estático, ni apático, ni está al margen de su creación. Él es dinámico e interactúa con su creación. Él es siempre el mismo, pero su relación y sus tratos con los hombres, quienes son mutables, variarán según como ellos respondan a Él. Y tenemos varios textos aquí en Jeremías y en Ezequiel. Esto no es una contradicción a su inmutabilidad, sino una prueba de ella. Él siempre responderá a las acciones de los hombres de una manera consistente con sus atributos invariables. Dice Números 29, 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Salmos 33, 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces, como acabamos de ver, cuando la Biblia dice que Dios se arrepiente, es simplemente una respuesta a una acción de su creación, en este caso del hombre, porque no podemos enfatizar un atributo sobre otros, porque al mismo tiempo que Dios es inmutable en su persona, en su naturaleza, Él también es justo. Dios también dice la Escritura que Él tiene ira para los pecadores, para los irreverentes, los profanos. Entonces Dios actúa, Dios es dinámico. Entonces lo que vemos en la Escritura también es parte de cómo los hombres escogidos por Dios percibieron las acciones de Dios. Por ejemplo, en Jonás, donde dice ahí que Dios se arrepintió, ¿sí? O sea, Dios entonces se retrajo de hacerles el mal que habían mandado anunciar que les haría si no se arrepentían. O sea, ahí vemos su misericordia, porque debido a la maldad de Nínive, de esta gran nación, pues Dios pudo haberlos destruido, sin más que más. Pero Él manda al profeta. Obviamente ahí tiene lecciones tanto para el profeta, tiene lecciones tanto para Nínive, que a final de cuentas, pasado el tiempo, fue destruida. Y tiene lecciones para nosotros, ¿sí? Ese es el propósito de los escritos de la Biblia, entender cuál es la lección que Dios nos quiere comunicar a través de estas historias. Pero propiamente en Jonás, Dios manda al profeta después de todo lo que pasa, después de la rebeldía del profeta. Él va y anuncia lo que Dios le dijo, el pueblo responde y queda sentado así. Entonces Dios no hizo el mal que ya estaba o que había anunciado que le haría a la nación. Por eso se enoja Jonás. Dice, ¿ves? ¿No decía yo que tú eres un Dios bueno y clemente? Dice, entonces, ¿para qué venía yo? Él lo tomaba de manera personal. Yo voy a quedar en ridículo. Vengo a anunciar algo que al final no va a suceder. Sí, pero no va a suceder por la respuesta de la gente de Nínive. Porque si la gente se hubiera rebelado, no hubiera escuchado, entonces ciertamente Dios hubiera aniquilado en ese momento. Entonces eso tiene una lección para nosotros. Pero, o sea, Dios en este caso deja de hacer el mal que había anunciado que haría simplemente por la respuesta de las personas de esta ciudad. Entonces, Dios ha dicho que traerá un gran mal sobre la humanidad debido a su naturaleza, su pecaminosidad, y ciertamente va a suceder. Pero aquellos que escuchan el Evangelio, que responden con fe, que vuelven su corazón hacia Él, ya no son llamados a ira, sino llamados a misericordia, y vienen a nacer de nuevo y a formar parte de un grupo diferente. Ya no son descendientes de Adán, sino que ahora por la fe son descendientes de Jesucristo. Entonces para ellos Dios reserva un trato de misericordia, de gracia,
de compasión, aunque por amor Él manda anunciar la obra que Él ha hecho a través de Jesús a todos los pueblos, naciones y lenguas, pero si la gente endurece su corazón, pues sufrirán las consecuencias. En ese sentido, está escrito que Él no va a retractar la decisión de apartar a esas personas eternamente de su presencia. Bueno, es importante entender que la inmutabilidad de Dios no depende solamente de su perfección, sino también de su poder. Dios no sería inmutable si existiera un ser o poder más grande que el que pudiera coaccionarlo o manipularlo. Bueno, ok. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de la soberanía y el poder de Dios? ¿Hay algún ser o cosa creada que pueda cambiar a Dios? Dice Isaías 14:24. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. O sea, lo que Dios dice que hará, se llevará a cabo tal y como Él lo ha dicho. Isaías 46:9-10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Daniel 4:34-35 dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Bien, entonces todo esto que hemos visto hasta ahora, pues nos deja claro que este es un rasgo muy especial del carácter de Dios, donde el plan soberano de Dios para las edades, Dios lo está ejecutando y lo llevará a cabo como Él lo ha determinado. Si Dios en un momento dado vemos en la Biblia que aparentemente cambia de posición o de postura o de respuesta ante las personas, es porque de antemano ya lo había determinado así. No es que nos dé la idea de que Dios es un Dios voluble y cambiante, sino que Dios, previendo en su sabiduría infinita la forma en que las personas o la humanidad responderían, pues Él ya ha determinado un curso de acción anticipadamente. Ahora, ya que hemos visto esta lección, vamos a ver cuáles son los beneficios para nosotros de la inmutabilidad de Dios. Por una parte, bueno, el estar conscientes de ella, pero el hecho de que esta cualidad del ser de Dios ahí está, es parte de su ser. O sea, no lo estamos descubriendo ni se lo estamos otorgando. O sea, Dios es así. Ahora lo estamos revisando y lo podemos comprender. Entonces, ¿esto qué debe despertar en nosotros? ¿Y qué beneficios reporta para nosotros el estar conscientes de la inmutabilidad de Dios? Bueno, en primer lugar, nos da seguridad en sus promesas. Podemos confiar plenamente en que lo que Dios ha prometido lo cumplirá, su palabra no cambia. Y eso nos da una base firme para la esperanza. Podemos leer Hebreos 6, 17 y 18. Entonces nos da una seguridad en sus promesas. La obra gloriosa de salvación a través del sacrificio de Jesucristo es un acto sublime, es un acto perfecto de gracia, de misericordia, de compasión hacia nosotros, y eso nos hace estar seguros de que nuestra salvación está segura a través de Cristo en Dios. También lo podemos leer en Colosenses capítulo 3 en los primeros versículos. Entonces nos da seguridad en las promesas de Dios. Nos da consuelo en tiempos de incertidumbre. En un mundo cambiante, saber que Dios permanece constante nos da paz.
Su amor y justicia y misericordia no fluctúan ante las circunstancias. Sabemos que Dios lo que ha prometido lo hará, sabemos que Él nos tiene en el hueco de su mano, que ahí estamos seguros, que nada nos arrebatará y que Él a su debido tiempo nos llevará consigo para estar con Él por toda la eternidad. Confianza en su carácter. Dios no se vuelve menos santo, menos justo ni menos amoroso. Su perfección eterna nos permite acercarnos a Él sin temor a que haya cambiado. ¿Sí? Entonces eso nos da seguridad, como dice Hebreos 4, que nos acerquemos ante el trono de la gracia confiadamente. Ahora, por medio de la fe en Jesucristo, de su sacrificio perfecto, podemos acercarnos a Dios en adoración, podemos acercarnos a Dios en oración, con confianza, sabiendo que Él nos escucha. A veces no nos responde todo lo que le pedimos, porque hay muchas cosas que Él sabe en su infinita sabiduría que no son adecuadas o que no es el tiempo, o Él simplemente está obrando. Nosotros nos impacientamos, pero Él está obrando en nuestra vida y de manera misteriosas y sorprendentes podemos ver cómo Él empieza a responder a lo que le hemos pedido. Entonces, eso nos da confianza en que Dios nos ha aceptado y ahora ya no somos ajenos a Él, sino somos cercanos. Nos ha hecho sus hijos, nos ha adoptado y eso conlleva responsabilidades de parte de Dios para con nosotros y de nosotros, por supuesto, también para con Él. Pero esa es la relación que debemos cuidar, esa es la relación a la que Dios nos ha llamado de intimidad con Él. Estabilidad para nuestra fe. La inmutabilidad de Dios nos ayuda a mantenernos firmes en la fe, sabiendo que no hay sorpresas en la naturaleza, ni en el trato, en su naturaleza, ni en su trato con nosotros. ¿Sí? No hay sorpresas, o sea, no hay cambios súbitos. No podemos pensar que Dios se llena de enojo, de ira y nos puede desechar. Esto es lo que muchas otras creencias, religiones creen acerca de sus dioses, que tienen dioses de contentillo. Hoy se están complacidos con nosotros, pero a la menor provocación cambian drásticamente y entonces nuestro destino, nuestro futuro, nuestra suerte es incierta. En el caso de Dios no es así. Tenemos la plena seguridad que lo que Él ha prometido, Él lo hará para con nosotros. Para eso nos ha dejado su palabra, como un testamento escrito de todo lo que Él ha garantizado para aquellos que temen su nombre y que le buscan. Y por último, motivación para la adoración. Al contemplar que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, según Hebreos 13:8, nuestra respuesta natural es rendirle adoración con reverencia y gratitud. Entonces, ¿cómo no adorar a Dios si sabemos que Él se mantiene firme, fiel en lo que nos ha prometido? En su gracia, en su amor, en la paz que nos ha concedido a través de Jesús, de que nos ofrece un reino del cual no éramos partícipes ni merecedores. Sin embargo, Él nos lo ha ofrecido a través del sacrificio de su Hijo y podemos tener la plena certeza no de que estaremos allá, sino que ya formamos parte de ese reino. Nosotros que no éramos su pueblo, ahora venimos a ser no solo su pueblo, sino su familia, porque ahora somos sus hijos. Entonces es maravilloso realmente reflexionar en cada uno de estos aspectos del carácter de Dios, saber que Él es así, Particularmente en esto que hemos visto, Él no cambia, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y también la reflexión que nos queda a nosotros es qué tan inmutable es nuestro amor y nuestra fidelidad y nuestra confianza para con Él. Este es un rasgo propio de Dios, pero deberíamos pedirle también a Dios que nos conceda ser inmutables en nuestro amor para con Él como Él lo es para con nosotros. Ayúdame, Señor, a ser inmutable en mi fidelidad a ti, inmutable en mi compromiso contigo, no poner en juego, no cambiar mi lealtad, mi compromiso, mi responsabilidad, mi gratitud, no comprometerla por nada, sino mantenerme firme pese a las circunstancias más adversas de la vida, saber que tú estás ahí, Señor, que no cambias, que tú sigues a mi lado y me guardas y me guías y me cuidas, y ayúdame a ser igual
igual que tú, a mantenerme firme y fiel para contigo y también para con los que me rodean, obviamente, para con los hermanos. Que ese sea un rasgo también, que nuestro amor para con los demás no cambie por como ellos sean para con nosotros. Que sea un compromiso, que sea una convicción de amor, de amar, en primer lugar en nuestro hogar, a nuestra esposa, a nuestros hijos, nuestros compromisos con las personas que tenemos cercanas y sobre todo para con aquellos que compartimos la fe y que tenemos las mismas esperanzas. Todos nosotros cambiamos. En un momento podemos estar muy sonrientes y en otro momento podemos cambiar. Pidámosle a Dios que nos ayude a mantenernos firmes también, como Él lo hace con nosotros, en nuestro compromiso, nuestras responsabilidades para con nuestros hermanos, para con su iglesia, para de esta manera dar testimonio de que somos verdaderamente hijos de Dios. Bien, pues así llegamos al final de este episodio, de esta lección. Muchísimas gracias por su compañía, por su atención. Esperamos sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias. Queremos tener comunión con ustedes, comunicación. Tenemos los canales a través de WhatsApp, tenemos Facebook, tenemos al pie de este video aquí en YouTube. Usted nos puede dejar un comentario. Eso para nosotros es un gran aliciente, una bendición, saber que a su vez estas lecciones están siendo de bendición para cada uno de ustedes. Bien, y bueno, aquí creo que se va a bloquear un poquito, pero esta es la próxima lección que vamos a ver, si Dios nos permite, acerca de que Dios es omnipotente. Vamos a hablar de este maravilloso atributo de Dios. Dios es omnipotente. Así que pues los esperamos la próxima semana, que nos puedan acompañar. Aquí lo tenemos. Dios es omnipotente. Bien, pues así llegamos al término. Muchísimas gracias por su atención, por su participación, por su compañía. Hagamos una oración y así estaremos concluyendo este tiempo. Bendito Dios, gracias porque nos has permitido revisar este maravilloso atributo, este rasgo de tu carácter, de cómo eres tú, Señor, qué es lo que tú nos muestras a través de tu palabra acerca de tu persona. Gracias porque podemos estar seguros que lo que tú has dicho lo harás en todos los sentidos, pero particularmente, Señor, en lo concerniente a nuestra salvación, en lo concerniente a tu obra en nosotros. Como lo dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en nosotros la buena obra la llevará a la perfección. Tú estás obrando en nuestro corazón, Señor, porque tú eres inmutable, tú no cambias. Tú puedes ver, Señor, nuestra flaqueza, nuestra torpeza, nuestra pecaminosidad, Señor, nuestra falta de interés, de motivación, nuestras depresiones, Señor. Tú nos ves decaídos, a veces no queremos hacer nada, pero tú estás obrando, Señor, a través de tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Gracias. Gracias, Señor, porque tú no cambias, tú no te cansas, tú no te desanimas, sino que lo que has dicho que harás en cada uno de nosotros, lo harás, lo cumplirás y lo estás haciendo cada día. Gracias. Gracias, Señor, por ser tan paciente con nosotros. Gracias, Dios, por permitirnos estudiar esto. Síguenos dando luz, entendimiento para conocerte en toda tu amplitud, en todo lo que tú has querido revelar de ti mismo, que podamos verlo, que podamos revisarlo y tener una comprensión más amplia, Señor, de quién eres tú y cómo es que tú actúas. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos la has dejado, Señor, a través del tiempo. Ha llegado a nosotros y de esa manera podemos conocerte de manera más específica, más especial, Señor. Gracias, bendito Dios, que nos das estos tiempos, estas oportunidades. Te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias, esperamos que nos sigan acompañando, que puedan invitar a más personas a unirse a este canal, a darle clic al canal. Ustedes saben que estas plataformas se alimentan pues de la respuesta de las personas. Gracias por los que ya se han suscrito al canal, que les llegan las notificaciones de los videos. Y pues bueno, sigamos haciendo difusión de la palabra de Dios y sobre todo de la maravillosa persona
de Dios, que no es un ente oscuro, sino que es un Dios de luz que se da a conocer a través de lo que Él ha revelado de sí mismo en su bendita palabra. Así que tengan muy buenas noches, Dios los bendiga, y si Él nos lo concede, pues nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.